Es especialista en temas electorales, ex consejero del DF electoral, editorialista de Reforma, ya lo he escuchado usted anteriormente. Eh, Te convoqué, Eduardo, para que me hicieras un análisis, una sugerencia al Congreso de Sonora, porque está debatiendo las candidaturas ciudadanas y apenas van a detallar cómo van a ser los candados o los requisitos para que se registren. Aquí ya hubo en el 2005 una reforma, pero no se registró ninguno. Pero también esto creo que indigna. Bueno, te saludo primero, Eduardo Jushim, buenos días. Buenos días, José Alberto, me da mucho gusto saludarte. Eduardo, ¿por dónde las candidaturas ciudadanas, cómo deben de ser realmente ciudadanas y que permitan un poder a los independientes para postularse y que le hagan sombra a los partidos políticos? Bueno, Luis Alberto, yo comenzaría diciendo que yo prefiero llamarle a estas candidaturas candidaturas no partidarias, porque independientes, habría que preguntarse independientes de qué, o ciudadanas, bueno, ciudadanas lo son todas, pero como la generalidad de los ciudadanos le llaman y la conocen como candidaturas independientes, vamos a usar ese término. Desde luego, la candidatura independiente surge como una necesidad ante el descrédito que han tenido los partidos políticos en México, no uno determinado, sino en conjunto. En las mediciones, en las encuestas que se han hecho, los partidos políticos aparecen siempre muy abajo de la valoración que hacen los ciudadanos. Entonces, en este escenario es claro y es legítimo que los ciudadanos que no se sienten representados por los candidatos que postulan los partidos políticos, pues tengan una opción para que puedan ellos votar y ser votados de otra manera, sin lo que implica un partido político. Un partido político formal, porque finalmente un candidato independiente que se postula para cualquier cargo necesita una estructura mínima para que pueda funcionar, porque es evidente, es obvio que un candidato solo pues no podría hacer todo el trabajo que implica una campaña electoral. Uh-huh. En este sentido, ya existe en la Constitución del país, de México, una disposición que costó mucho trabajo, muchos esfuerzos de los ciudadanos a lo largo de los años, para que se introdujera la posibilidad de que existieran con apoyo constitucional los candidatos independientes, porque hubo tiempos en que se decía explícitamente en la Constitución y en las leyes que los únicos candidatos que podían existir eran los postulados por los partidos políticos, que de este modo tenían el monopolio de la postulación. Era prácticamente inconstitucional pretender una candidatura independiente. Luego hubo una modificación que atenuó un poco esa posibilidad y así surgieron en algunos estados disposiciones para las candidaturas independientes. Bien, ahora ya existe la disposición constitucional que permite. Faltaba en el ámbito federal una legislación que diera marco a esta presentación de candidaturas independientes. Incluso Manuel Cloutier, que había presentado, había intentado obtener registro como candidato independiente y no lo había logrado, presentó un juicio para la protección de derechos ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el tribunal le ordenara al Congreso de la Unión que legislara sobre esta materia, porque no existían pasaban los meses y no se emitía la legislación secundaria, la reglamentación de cómo tenían que ser estas candidaturas, y lamentablemente el recurso no prosperó, aunque sí hubo magistrados que se manifestaron en pro de sí darle la razón a Manuel Cloutier. Bien, en este panorama, ahora
cuando se emiten las leyes secundarias en un proceso muy desaseado, pero bueno, ya existen las leyes reglamentarias de la reforma electoral más reciente. Entonces se introduce ahora sí la puntual reglamentación de las candidaturas independientes en el plano federal. Pero como es una ley general, pues las legislaciones de los estados tendrían que ser adecuadas de acuerdo con con todos los lineamientos que establece la ley general, porque es una ley general, no solo es una ley federal, es una ley general que tiene vigencia también para los estados del país, y que desde luego la legislación de los estados tiene que adecuarse. Nada más, Luis Alberto, como los partidos evidentemente no quieren una competencia fuera de ellos mismos, obvio, establecieron condiciones, requisitos para estas candidaturas de tal magnitud que prácticamente las hace inviables. El principal candado que establece la ley, las nuevas leyes, es que, imagínate, para poder tener un registro como candidato independiente postulado para la presidencia de la República, se tiene que presentar, tiene que ser apoyada esa candidatura por al menos el 1% de la lista nominal de electores. No, ni lo que se le pide a los partidos, que ellos movilizan todo, pero bueno, eso es para presidente de la República. Que son 788,000 firmas, Luis Alberto. Por favor, una bueno, vale la pena ahora que lo mencionaste, comparar esta cantidad tremenda que se exige a los futuros candidatos independientes, que difícilmente los haya, con lo que se les pide a los partidos políticos para obtener el registro como tales. Uh-huh. A ellos se les pide 220,000 militantes. Uh-huh. ¿Te fijas la desproporción? Casi 800,000 en un caso y poco más de 200,000 en el otro. Uh-huh. Hay una diferencia de casi 4 veces, ¿no? Sí. Esto es para el candidato a presidente de la República. Y bueno, en el caso de los candidatos a senadores y diputados, la situación es peor, porque a los candidatos a senadores, candidatos independientes a senadores, se les pide el 2%, Uh-huh. ¿no?, del estado de que se trate. Entonces es claro que está esto destinado a que pues no haya candidatos independientes, porque es muy alta, muy difícil, la vara, exacto, ¿no? Exacto. Fue lo que pasó en el 2005, Eduardo, por eso daba el contexto. Ya tenemos aquí un contexto cuando nos presumió el bursismo que éramos el primer estado en apoyar y aprobar candidaturas ciudadanas, y no sirvió para tres cosas, nada y nada. Nadie se registró. Claro, por eso, ¿cuáles recomendaciones harías al Congreso de Sonora? Porque ya aprobaron la reforma y apenas van a estar en el análisis de los requisitos. Bueno, Luis Alberto, yo creo que para la salud democrática del país, y en este caso del Estado, es importante que estos requisitos sean razonables. Es decir, no puede permitirse que cualquiera que sea el aspirante a un puesto de elección popular, pues se presente y entonces sin mayores requisitos, y entonces se multiplican los candidatos independientes. No se trataría tampoco otras cosas como estas que ha establecido la legislación federal. Yo diría, Luis Alberto, grosso modo, si para un partido político se pide una cantidad de firmas como estas, yo diría, ¿qué tal si para un candidato presidencial o a gobernador, en el caso de Sonora, se pide la mitad
o el 25% de lo que se exige para obtener un registro como partido político. Por ejemplo, ¿no? Y así con los demás puestos de candidaturas para elecciones, para puestos de elección popular, y entonces así me parece que podría situarse en un término medio en que no se alimenta la proliferación de candidatos, pero tampoco se pone la imposibilidad real para que y contienda en las elecciones. Y yo creo, Luis Alberto, que para la salud democrática del país, los candidatos independientes son necesarios. Aunque, por supuesto, son ciertos los temores que muchos interesados en estos temas han planteado sobre las candidaturas independientes, sobre todo que pudieran representar fuerzas, intereses económicos o incluso ser alimentados por financiamiento de la delincuencia organizada. Eso es cierto. Por eso, pero yo creo que a pesar de eso, las candidaturas independientes deben no solo existir como ya existen en ese país, esa posibilidad, sino ser también viables. Y un aspecto que es importante, porque solamente hemos hablado de lo que concierne al registro, es también importante que las candidaturas independientes, a la hora de pensar en el financiamiento, se les dote de dinero, recursos necesarios, no solo para una campaña decorosa, sino también para que puedan poner en práctica un sistema de contable y de rendición de cuentas que permita que sean sujetos a una fiscalización estricta. Porque es cierto que los candidatos independientes, tanto o más que los partidos políticos, pueden ser vías para recibir financiamiento de la delincuencia organizada. Y eso pues no es deseable en ningún escenario. Muy bien. Entonces yo creo que un término medio sería muy benéfico para la salud democrática del país y en el caso de Sonora, para el estado de Sonora. Gracias, Eduardo Jushim. Como siempre, un honor escucharte y te estaremos consultando. Buenos días. Muy